Los que estéis en casa os va a salir el aviso. Seguimos, estamos grabando. Otra de las cosas que se aprovechan, que se utilizan mucho en la comunicación en redes sociales, es que tenemos una percepción muy selectiva. Digo, esto es anterior, en realidad no tiene que ver con lo digital, pero se utiliza en lo digital, que es lo que en inglés llaman el confirmation bias, ¿no? Que tenemos un sesgo de confirmación que ciertamente se intensifica más en las redes sociales por estas estrategias que utilizan de perfilamiento, de profiling, digamos, en inglés, ¿no? Que nos ofrecen información que confirma nuestro sesgo ideológico, nuestro sesgo de las ideas que tenemos y creencias que tenemos en general. Y por lo tanto, es todavía más fácil que consumamos información de lo que ya pensamos y que no nos rete, digamos, a los pensamientos que tenemos. Pero incluso la información que sí que nos reta, está ya muy estudiado que solemos pasar de ella, ¿no? Solemos despreciarla. Por supuesto, esto no es un problema solo de la derecha, es un problema general. En ese sentido he puesto debajo y horrible numérica, porque también a veces vamos a hablar del tema de las emociones y de los sentimientos, la pasión y tal, y se contrapone a lo racional y a lo objetivo. Y aquí creo que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces en el discurso político lo objetivo se intenta a través de lo numérico y la percepción numérica del ser humano también es peculiar. En este caso a mí me gusta mucho el trabajo de los Slovich, si lo habéis leído, que son padre e hijo, que se llama Numbers and Nerves, y bueno, ahí demuestran que manejamos fatal los números y la comunicación en números nunca es, ponen el ejemplo, por hacer un ejemplo rápido, de que si a una persona le dices que si da dinero para salvar a otra persona, a una persona, normalmente accede, y si son a dos personas, accedemos menos, y si son un millón, ya no accedemos, porque tenemos una relación con los números particular, no racional, no matemática, ¿no? Pues muchas veces, como lo comunicamos, cosas que están pasando en números, no está recibiendo como lo recibiría un matemático. Tengo que tener un poco en cuenta. Bueno, todo esto ha llevado a meter las emociones, como decía, en la comunicación, ¿no? En el caso de los más media, a través de noticias efectivas. Aquí la persona que más lo ha estudiado es Chichipa Papakarisi, que volveremos a ello porque es básico en la comunicación política de la derecha. Y también la complejidad ha llevado a hacer como retóricas, lo que se llaman retóricas de la peculiaridad, ¿no? Que cada grupo tiene una retórica especial, y en el caso de la derecha, y más la extrema derecha, muy patente, ¿no? Tiene un tipo de lenguaje y de discurso muy identificado con su público. Bueno, esto, como decía, es un poco base de cosas con las que tenemos que bregar, porque es básico de la comunicación, pero que pensamos que es importante para tener como base de las discusiones que tendremos. Si pasamos a cosas específicas de la comunicación digital, bueno, nos enfrentamos a nuevos retos, ¿no? El primer reto quizás sea el que se han difuminado mucho las fronteras entre categorías que antes estaban bastante claras y que ahora no están tan claras. He puesto varios. La primera es el propio consumidor de información, digamos, que efectivamente ahora se considera consumidor y se considera pero también supervisor, porque es quien decide, hace un poco de filtro de qué información se reparte y qué información no se reparte, ¿no? Que no es una función casi de medios de comunicación, todos los que usamos redes sociales. Y por supuesto tenemos el plano ciudadano, ¿no? Como ciudadanía. Se ha difuminado mucho lo público y lo privado. Esto que comentaba Luisa de ayer es quizá la versión más perversa, ¿no? Que se difumina lo personal con las ideas, ¿no? Porque va a la persona. Pero en la comunicación en general que hacemos cualquiera en las redes sociales está muy difuminado, y en los políticos más, ¿no? Los típicos, las campañas, ahora que vamos a estar de campañas electorales, pues empezaremos a ver a los políticos cocinando y sacando al perro y haciendo footing. No, ahora no es footing, perdón, me había notado la edad. Running, ¿no? O sea, bueno, se mezcla lo laboral, lo serio y lo humorístico, también quizá es una característica más de las generaciones, tanto más jóvenes, yo creo que más.
lo digital y lo analógico, y lo local y lo global. Muchos de los fenómenos que vamos a hablar aquí de la derecha madrileña es global, y de hecho las propias campañas son globales, como saben, ¿no? Es el mismo mensaje que está en otros sitios y que ahora está llegando aquí. Bueno, en esta casa de la atención se dan varios fenómenos también específicos de las redes sociales. Uno es que nos obligan a brevedad y rapidez con muy alto impacto, porque hay mucha competencia. Todos emitimos información, contenido, por lo tanto es difícil que un contenido capte la atención. No obstante, este es uno de estos fenómenos que se critica mucho en las redes sociales, pero ya estaba, es una de estas tendencias que en realidad ya estaban, ¿eh? Hay un dato, por ejemplo, en Estados Unidos, la duración media de las declaraciones políticas en el año 68, finales de los 60, era de 42 segundos, y a finales de los 80 era de menos de 10 segundos. Han pasado de 40 segundos a menos de 10. Esto ya era televisión y radio, no era todavía redes sociales. Pero ya la atención ya iba como más a decir menos cosas, ¿no? Pero es cierto que también la investigación, ya, por ejemplo, hay un proyecto europeo que ha dado bastante fruto en esto, que se llama eRead, un COST, que han demostrado que la lectura a partir de que usamos lo digital es menos profunda, más fragmentaria y cuesta más la atención, mantener la atención. Tenemos un procesamiento cognitivo más superficial, ¿no? Y quizás esto yo me veo reflejado en gran parte, ¿no? O sea, cuando especialmente cuando lo hago en pantallas, que siempre tengo varias pestañas abiertas y de como cosas que me van llamando la atención todo el rato. Pues al final es un poco... Bueno, la triada famosa de Aristóteles, ¿no? Del pathos, el ethos y el logos, pues claramente ha habido una descompensación hacia el pathos, hacia las emociones, en todo caso el ethos, que sería los valores, y hemos dejado de lado, se deja de lado en el discurso político el mundo de las ideas, ¿no? Esto es lo que Lakoff habla de hipocognición, el discurso político, que favorece claramente la polarización, que es uno de los temas que más vamos a hablar, que hablará enseguida Laura. Esto se debe a que las emociones son más eficaces a la hora de conseguir captar nuestra atención y tener un impacto inmediato, ¿no? Que es lo que se busca. Curiosamente, especialmente las emociones negativas. Pues esto es una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando leí los primeros estudios que hablaban de esto, que como que somos por defecto optimistas. Y entonces nos llama más la atención cuando algo es negativo o cuando es positivo, porque lo positivo está descontado. Entonces, por eso las noticias suelen ser negativas, porque lo positivo como que lo damos por hecho. Nos mueve menos emocionalmente, pero también racionalmente. Nos da poco impacto. Nos aporta poca novedad. Si algo negativo nos aporta novedad porque no lo esperamos. Eso es lo que dicen los psicólogos, por lo menos. Y bueno, entonces esto de ir al pathos dejando el logos hace que renunciemos a la argumentación y a cambio usemos otras estrategias o usen otras estrategias. Quizás de las más típicas es la identificación de enemigos existenciales y ir a la narración y a la descripción en lugar de la argumentación. Hay un libro que veníamos comentando que ha salido hace poco de una investigadora de Valencia, se llama Beatriz Gallardo, se llama Signos Rotos, que recomiendo. Y ella tiene mucha formación de psicolingüística y entonces explica que, claro, que lo narrativo tiene muchos motivos para triunfar más que el relato, que hablamos cuando es discurso político, ¿no? Los relatos. Funciona mejor que los argumentos, es decir, que dar razones para, por ejemplo, que voten a alguien. Por distintos motivos. Uno, pero para ella el más importante es que cognitivamente es mucho más fácil, porque cuando estamos en un relato, nuestro cerebro, nuestra mente lo que tiene que hacer es seguir una historia lineal, que es fácil, causa-consecuencia, causa-consecuencia, es muy sencillo. Sino cuando estamos argumentando, incluso quien está haciendo la argumentación, tiene que seguir como dos líneas paralelas, porque está como
la argumentación y la autorrefutación, todo el rato en la cabeza, ¿no? Tiene que estar, pues, si lo pensamos lo sabemos porque es lo que hacemos cuando argumentamos, ¿no? Cuando estamos discutiendo. Todo el rato estás pensando lo que piensas y lo que podrías pensar, ¿no? Es mucho más costoso, pues es mucho más difícil de que la gente se enganche ahí. Como digo, el relato exige mucho menos esfuerzo intelectual, ¿no? Bueno, lo de enemigos existenciales no lo he comentado, pero por hacer referencia, pero son todas muy conocidas, ¿no? Esto es lo de Anne Applebaum, ¿no? En el caso de la democracia, hablamos de esto de la identificación de los enemigos. Bueno, Beatriz Gallego también habla de que la configuración de los grupos sociales, que es otra cosa que hablaremos, de la identidad, me parece que la identidad en el discurso de la derecha, la identidad de grupo, necesita apoyarse en el recuerdo de representaciones narrativas básicas, o sea que los mitos, la narración es fundacional de la identidad como grupo. Por lo tanto, también ella apoya, ¿no? Y el personalismo que hay ahora mismo en la política, ¿no? También se habla mucho, este hiperliderazgo de las cabezas visibles de la política, también ayuda a esta idea de relato, porque es una persona que hace cosas y no argumentos, ¿no? No son ideas o ideologías de lo que se presenta. Ella ha hecho un análisis, que ya lo había presentado en este libro, de los minutos de oro de los debates electorales, que en teoría es el momento de convencer, ¿no? De echar ahí todos los argumentos, tal, y haciendo el análisis veía que había mucho más relato y descripción que argumentación, casi no hay argumentación ni siquiera. O sea que incluso en ese momento te cuentan un cuentecito, en lugar de contarte un cuentecito no en el sentido de una mentira, sino necesariamente, sino de una historia, ¿no? Y ella hace esta distinción entre política y políticas, ¿no? En lugar de hablar de políticas, hablamos de política. Dice que ahora el discurso tiene que ver con lo que me estabas antes comentando, esto de que no es todo discurso. Pues bueno, lo que estamos viendo es que en realidad parece que sí que todo es discurso, ¿no? Porque se discute más sobre el discurso que sobre las ideas que tendría que haber detrás, ¿no? Entonces, el protagonismo absoluto está en los actos comunicativos. Habla de la hegemonía del significante, que también veremos cómo se utilizan estos significantes vacíos, porque en realidad el contenido no es relevante. Y estamos reduciendo, se reduce la política a lo que se dice de ella, ¿no? En realidad, digamos, a la enunciación más que al enunciado. Esto, si lo llamamos a cómo es el periodismo, también se ve bastante el reflejo, ¿no? Porque tenemos ahora un periodismo que es de declaraciones, más que de cosas, de ideas, ¿no? Es qué ha dicho quién. Fulanito ha dicho esto, Menganito ha dicho tal, pero no está como los argumentos detrás, ¿no? Las razones que hay detrás. Con lo cual tenemos como el protagonismo máximo ahora mismo que tienen las noticias políticas, digamos, lo tienen como las fuentes. Lo que importan son las fuentes y no tanto el tema del que se esté tratando y tal, ¿no? Bueno, todo esto provoca fenómenos que ya conocemos y que también vamos a hablar, aunque ya algunos mencionaron, de las cámaras de eco, esto de que estamos cada uno en nuestro pequeño espacio y confirmando nuestros sesgos, que no haya argumentación y sea todo relato favorece las falsedades, porque tiene que ser verosímil, no tiene que ser veraz, la diferencia, ¿no? El relato y el argumento. Entonces salen las teorías conspirativas y todo esto que ya conocemos. Con el efecto particular de que si todo esto lo metes en una coctelera, todo lo que vengo diciendo, la emoción que provoca en la ciudadanía es de miedo y de desconfianza, que no es lo mejor para una democracia. Esas son las emociones en las que se basa la relación con la política. Con esto pasamos a hablar de casos concretos. Sí. Por la discusión y conflicto. Vale. Bueno, pues un poco por hilar con lo que venía diciendo Manuel, básicamente lo hemos estado comentando antes y queríamos para una base teórica para después llegar a ejemplos concretos de los ejemplos de las cuestiones que han ido comentando Manuel. Y es patente que una de las cosas que se habla mucho en medios es la constante polarización de la política, las constantes relaciones conflictivas. Parece que todo es lo negativo que comentaba antes Manuel, tenemos miedo, queremos reaccionar. Hay estudios dentro de la lingüística cognitiva que analizan las metáforas, ahora mismo no recuerdo la referencia,
pero que muestran cómo una metáfora negativa es capaz de hacer reaccionar a la gente de manera más rápida que utilizar una metáfora con menor carga negativa. Entonces, todo esto va un poquito ligado con las cuestiones que estaba mencionando Manuel. Entonces, si pensamos en por qué se produce la polarización es básicamente una consecuencia de la tendencia que tenemos los seres humanos a categorizarnos en grupos. Es como que todo necesitamos comunicativamente agruparlo de alguna manera. Y en términos políticos se ha estudiado muchísimo. Hay dos grupos, está el nosotros, que sería el endogrupo, y está el exogrupo, que sería el ellos, está la infinidad de teorías, sobre todo los libros de Van Dijk, etcétera, que hablan de estas cuestiones. Esta oposición entre nosotros y el ellos es característica de la comunicación política, porque al final tenemos a alguien en el poder y a alguien que quiere o que se opone a ese poder, por definición, y ver en torno a qué variables se produce esta comunicación política, esta categorización en grupos, es lo que permite explicar cómo se produce la polarización. Podríamos hablar de polarización por oposición a partidos políticos. Yo pertenezco a un partido político, yo pertenezco a otro partido político y nos vemos en distintas o apoyamos distintas políticas en el sentido de medidas distintas. Sin embargo, autores como Ingebarg lo que dicen es que actualmente la comunicación política se caracteriza por una polarización afectiva, no tanto en términos de las medidas concretas que queremos realizar, sino una intensificación constante de la oposición entre partidos políticos. Yo creo que eso ha quedado patente en el ejemplo que habéis mencionado antes del Congreso de ayer. Es la animosidad, la oposición por la oposición, apelando claramente a cuestiones que no están necesariamente vinculadas a medidas concretas. Esta intensificación de la oposición está anclada en las emociones, en la identidad, en quiénes somos nosotros y cómo nos identificamos nosotros, y quiénes son ellos y cómo nos identificamos ellos. Entonces es habitual que se defina al otro como egoísta, hipócrita, entre otros adjetivos. Y muchas veces está basada en características triviales de la identidad. Luego vamos a poner un ejemplo si nos da tiempo, pero lo menciono ahora porque va claramente relacionado. No sé si recordáis o si lo habéis visto. Isabel Díaz Ayuso el 12 de octubre tuiteó con el eslogan Me Too la campaña que había producido la Fundación de Mayor Oreja con el hashtag Eres facha. Y el vídeo es digno de análisis, pero es que era una definición muy trivial de la identidad de qué es el español. Yo veía la definición y digo, pues es que yo me gusta la tortilla con patata, entonces soy facha, por esa definición tan trivial de lo que es ser facha o de cómo nos identificamos, del respeto a los mayores, realmente eso es una identificación de la identidad. Y eso produce una clara oposición en términos que no son necesariamente anclados a cuestiones o medidas concretas, que en teoría es lo que tenía que versar el discurso político, y conlleva a unas posiciones extremas que creo que claramente se están viendo reflejadas en los medios a día de hoy, y con frecuencia viene causada por los usos partidistas de los medios que comentaba antes Manuel. No es tanto las políticas lo que se hablan como qué dice quién, y el constante buscar el clickbait, que vayan a mi noticia, voy a poner un titular, que digan que venga, voy a ir, y todo eso al final nos está afectando y provocando una serie de emociones negativas. Además, va ligada, esta polarización afectiva va ligada a la construcción discursiva de nuestra propia identidad. Los estudios de la construcción discursiva de la identidad, la construcción discursiva de los conflictos, vienen en principio del origen de los análisis de la conversación, cómo interactuamos unos con otros, cómo utilizamos la cortesía o intentamos dirigirnos de una manera u otra, pues conlleva una determinada relación con otro que puede ser conflictiva o no conflictiva. En esa dimensión interpersonal, si yo digo algo, por favor, no es lo mismo que si hago un ataque personal, porque estoy utilizando estrategias de cortesía diferentes. Además, podemos representar de manera diferente lo bueno o lo malo de lo otro, y esto que se produce en pequeñas construcciones en la conversación se amplifica por las propias cámaras de eco, por los propios algoritmos, por la afiliación ambiente que se ha estudiado dentro de los discursos de Twitter en el uso de las redes sociales. Entonces, todo se magnifica porque los usuarios son más que en una conversación. Además, va ligado a la construcción de la identidad que mencionábamos antes,
el nosotros, el ellos, que se ha descrito, bueno, es una representación, hemos recogido una representación del cuadrado ideológico de Van Dijk, la representación negativa del ellos con la representación positiva de nosotros, en que felicitamos lo negativo del ellos, lo positivo de nosotros y minimizamos lo contrario, lo positivo de ellos y lo negativo de nosotros. Sin embargo, Beatriz Gallardo, en el libro del 2018, en el de, no recuerdo el título, soy horrible con los títulos, no me acuerdo los títulos, en Pseudopolítica, habla de una minimización, incluso una desaparición de esta última parte de lo que es lo positivo y lo positivo de ellos y lo negativo. Ya directamente se silencia en los discursos, no está, y eso contribuye a captar las emociones, crear una identidad de grupo diferente, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que podemos ir a los ejemplos, ¿no? Vamos a ejemplos concretos de cosas que hemos estado comentando un poco para... Yo creo que es la parte como más interesante. Bueno, hemos buscado ejemplos de significantes vacíos que mencionaba Manuel antes, de cómo se utilizan los discursos, se utilizan palabras. Creemos que el ejemplo más claro es el de la palabra libertad, que está utilizado en Madrid tantísimo, incluso en el eslogan de campaña, incluso en las fotos, no hemos puesto ninguna que estuviera con las fotos, creo, pero aparecía el eslogan libertad claramente, referencias a los otros como el postureo verde. Es curioso que un verde se utiliza ahí con una connotación negativa de ecológico y sin embargo vamos a ver que hay otros símbolos en el que lo verde tiene marcas positivas por la asociación a voz. Entonces es un significante vacío que aquí le significa un contexto. En función de lo que yo quiera decir, es positivo, es negativo y así lo utilizo y voy cambiando todos los significados en función del momento en el que lo esté utilizando. Hemos recogido también el ejemplo del sindicato Solidaridad, porque la palabra solidaridad tiene una connotación, una carga semántica muy positiva que se mantiene aun cuando yo la estoy utilizando para nombrar a un sindicato y no, la gente que nos dedicamos a la semántica cognitiva planteamos que esas connotaciones se mantienen en los distintos contextos y las interpretamos así, a pesar de que se conviertan o que sean significantes vacíos. Entonces nos pareció un ejemplo interesante para mencionar porque realmente estamos hablando de solidaridad o tiene otros usos en contexto. Hablábamos antes también de las características triviales en la configuración de la identidad del grupo. Las referencias a España, los españoles son constantes en las redes sociales. ¿Qué es España? ¿Qué son los españoles? El uso de los emoticonos, hemos recogido la bandera y hemos recogido el corazón verde, que aparecen con muchísima frecuencia y que además aparecen incluso en los... no me sale la palabra supporter, en aquellos que apoyan a seguidores. Bueno, es que no quería decir votantes porque asumimos que son votantes, pero bueno, un poco más allá. Seguidores de Vox que incluso los utilizan en su propio perfil para describirse, ya tienen una marca de identidad. Eso tiene dos consecuencias en las redes sociales. Por un lado, se crea una comunidad de práctica. En términos sociolingüísticos, tenemos una comunidad de práctica de usuarios que utilizan los mismos símbolos que se repiten. Y eso amplifica el mensaje porque se está repitiendo constantemente ese mensaje. Y eso contribuye a crear lo que en inglés llaman ambient affiliation, que es un término de Michel Zapaviña cuando habla de la comunicación de Twitter, crea una afiliación a ambiente. Si yo utilizo un hashtag concreto, si yo utilizo unos emoticonos concretos, si yo repito esta serie de significantes, no solo amplifico mi mensaje porque llega más lejos, sino que además me estoy identificando de manera ambiente con esos usos discursivos y por tanto pertenezco o me creo pertenecer a un determinado grupo social. Hay otros usos que son propios de la ultraderecha, como las referencias a las fuerzas de seguridad, que identifican con los símbolos y que con los símbolos, perdón, o con los acrónimos y que conocen y que marcan con mucha frecuencia el uso de algunos eslogans, la España vacía, la España que madruga. En el ejemplo que estaba recogido aparece Viva España, pero hay una serie de marcas discursivas que repiten
constantemente en estos usos. Y bueno, recogíamos ahí, pero lo hemos mencionado antes, el ejemplo del vídeo de Isabel Díaz Ayuso, que además es curioso porque ella se refiere a ese vídeo como Me Too. En mi cabeza, por ejemplo, evocaba el discurso feminista y recontextualiza, que es algo muy habitual dentro de los discursos de las redes sociales de la extrema derecha, la recontextualización de símbolos de la izquierda a los que dotan de un nuevo significado y cuyo mensaje amplifican. Yo creo que ya, en estos ejemplos, ¿no? Pasa lo siguiente. Vale, habíamos identificado otras marcas que también eran habituales, que era la creación de realidades alternativas, no solo en las referencias a los otros, en los nombres que dan a los otros. Con frecuencia Isabel Díaz Ayuso se refiere a la izquierda como la ultraizquierda. ¿Realmente toda la izquierda es ultra o la estamos presentando como ultra a través del uso lingüístico? O la referencia al golpismo que hace constantemente Vox en sus discursos. ¿Realmente Cataluña se puede hablar de un golpe de Estado en Cataluña o estamos recontextualizando un uso de otro significante y dándole un nuevo significado? Hemos cogido otros dos ejemplos por la controversia actual. Una de las respuestas que da Isabel Díaz Ayuso a la manifestación por la sanidad, que dice que va de activismo de izquierdas, no de sanidad, quitándole parte de la legitimación de esa protesta, o la referencia al recibo de la luz, que ha preocupado tanto y que está preocupando tanto, y que ella presenta como la importancia de decorar los escaparates. La luz es una inversión, es un incentivo para el consumo, sin tener en cuenta todo lo que eso conlleva en términos económicos para la familia, la inversión. Entonces está creando una realidad que no es necesariamente la realidad que está viviendo la gente. Esto va ligado a cuestiones que mencionabas antes, que mencionaba Manuel antes, como la constante espectacularización de la política. La política ya no es necesariamente un hablar de medidas concretas, sino es un hablar de lo que dicen, lo que no dicen. Hemos recogido ahí unas cuantas fotos que muestran. Yo no me planteaba un político con esta serie de fotos en los grupos de esa manera, o un ejemplo en el uso de la lotería para luego recontextualizarlo, pero no hablamos de las medidas concretas, sino que estamos una vez más creando espectáculo a partir de una serie de discursos a través de relacionados con la ley del solo sí es sí, que está siendo tan controvertida. Además, dentro de los usos de las redes sociales de la derecha, hay también usos muy relacionados con la pseudopolítica. Se mezclan los conciertos con los mítines. El otro día estaba buscando, lo cuento a modo de anécdota, pero es una... No sé. Ahora creo que hemos vuelto, ¿no? ¿Hemos vuelto? Sí. Sí. Ahora. Pero creo que no está la pantalla. Sí, bueno. Sí. Ah, vale, o sea que sí que está la pantalla. Sí, Entonces. perdonad, desde que se ha ido la conexión aquí, se ha ido el internet, yo creo, en algún momento. A ver si ellos traen el...
PowerPoint. No, ahora no lo ve nadie porque lo he quitado para ver qué pasa ahora. Y nada, por no alargarnos mucho, dos ejemplos más de cositas que hemos visto que nos parecían interesantes vinculadas a lo que habíamos estado mencionando en términos teóricos, la cuestión del liderazgo, la importancia de la figura que nos va a salvar de todo lo negativo. Entonces tenemos ahí a Santiago Abascal, tenemos a Isabel Díaz Ayuso. No me he resistido a poner la campaña de Castilla y León. Cuando aparecía Gallardo, el vicepresidente actual, era básicamente un Santiago Abascal en joven, en la misma estética, en la misma pose. Entonces tenemos un liderazgo que se va repitiendo y que se va remarcando. Es curioso porque siempre aparecen en ese plano corto, mirando al frente, que es una apelación en términos multimodales a la audiencia, a votar. Y tiene una constante presencia en los medios, hacen muchas referencias culturales a los mitos que decías antes. En el caso de Castilla y León, casualmente presentan su campaña en la estatua del Cid. Que son capaces de crear esos vínculos con la Reconquista, etcétera, y el uso de las etiquetas en redes sociales, vota Ayuso o yo con Ayuso, con los líderes, etcétera, aparte de otras formas que hemos mencionado antes, el eres facha, de crear ambivalencia ambiente. Y para terminar, y un poco vinculado a lo que se ha mencionado antes, es constante el uso de ataques personales, lo hemos visto ahí en el Congreso, pero también en las redes sociales. Se aparece un constante uso del léxico bélico. Hay un atentado contra la libertad fiscal de España. Hay que defender un gran país. Vox se refiere a sí mismo como el ariete que va a salvar España. Somos víctimas de, hay que brindar el poder. Entonces se utiliza mucho ese léxico que tiene una alta carga evaluativa para atentar o para referirse a los. Vuelvo a dar la palabra. Sí, no sé cómo habíamos propuesto como cosas, como posibles soluciones, digamos, o por dónde podíamos ir, pero no sé cómo vamos de tiempo, o lo hacemos rápido. Sí. O sea, como ideas y propuestas para abrir el debate un poco. Bueno, por decirlo en un tuit así muy breve, la idea fundamental sería no seguir jugando a lo mismo, porque creo que pensamos que hay un poco de, quizá, no sé si, no es pereza, pero sí que nos hemos dejado llevar. Y todas esas estrategias que acabamos de ver que usa la derecha, en realidad no la usan la derecha, la usan todos, si somos sinceros, ¿no? Está pensando que con la realidad alternativa, estaba acordando de Pedro Sánchez presentando sus memorias, el librillo de memorias que hizo, ¿no? De cómo había conseguido llegar a... Que al presentarlo decía que contaba su verdad. O sea, que con este juego de las verdades, ¿no? Que Rajoy también lo había dicho con sus propias memorias también, que él era su verdad. Sánchez dijo, es mi verdad y la verdad de mi gobierno. Claro, que está en el mismo plano que están otros, ¿no? En estos juegos raros que tenemos ahora con la realidad alternativa y eso. Entonces, una propuesta sería salir de ahí, porque es un terreno de juego en el que es difícil ganar por todo lo que estamos comentando, porque para ganar hay que ir a lo negativo, hay que ir a la confrontación, hay que ir a... O sea, si estamos jugando a este juego, en ese juego hay que jugar así para ganar. Y si juegas así, pues quizá no estás respetando tus valores, porque si el juego va a ser insultar a la persona que tienes enfrente en lugar de poner argumentos, quizá pierda un poco de sentido todo el planteamiento, ¿no? Entonces la idea sería ir a diálogos reales en lugar de a confrontación, ¿no? Intentar ir al argumentario. La cosa es cómo hacerlo, ¿no? Esta semana hemos tenido una sesión muy interesante con un experto que se llama Olalde, miro para allá porque están aquí también, que estamos juntos, que es experto en conflicto, y nos explicaba la diferencia entre debate y diálogo. Me pareció muy interesante, porque él decía, no hay que debatir, hay que dialogar. El debate es la búsqueda de convencer a la otra persona, entonces siempre está en paralelo y siempre está un poco la agresión y la defensa, ¿no? De un lado para otro. Dice, el diálogo es simplemente conseguir que la otra persona te entienda, llegar ahí. Y creo que de eso tenemos cero en política, ahora en un discurso político. Hay un intento de que la otra persona, de entender a la otra persona y de que, bueno, al otro grupo, y que el otro grupo nos entienda, hay muy poquito. Y creo que son
son planteamientos en los que sería más fácil avanzar que en un planteamiento de confrontación que yo creo que está ya perdido de antemano. Para esto hay que crear espacios adecuados para los debates, estos debates reales. A mí me preocupa que estamos utilizando las redes sociales y otras tecnologías, otras plataformas para cosas que a lo mejor no deberíamos utilizarlas. Y al utilizarlas las legitimamos para ello. O sea, cuando los políticos, no solo políticos, los gobiernos y la DGT, todo tipo utiliza Twitter para comunicar, está legitimando Twitter como sitio para comunicar. O cuando los medios de comunicación utilizan Facebook como su mayor plataforma para contar sus noticias, después no pueden quejarse de que la gente se crea los fake news de Facebook porque están legitimados por los periódicos más importantes del planeta, ¿no? Entonces, aunque pueda sonar un poco disruptivo esto que voy a decir, podría ser una idea salirnos de esos espacios. O sea, en esos espacios no se puede, en Twitter no puedes argumentar porque hay que conseguir un impacto rápido y tal, y eso es emocional, todo lo que hemos contado. Pues quizá no haya que estar ahí. Si el fin es político, es que la gente se acostumbre que si quiere escuchar a ciertos tipos de políticos no es en esa plataforma, porque si es en esa plataforma, la forma de hacerlo es la otra. Y entonces ya pues pierde un poco. Y si pensamos en los partidos políticos de izquierda que tienen éxito en esa plataforma, pues tiran mucho de lo emocional, ha habido muchos intentos, ¿no? Normalmente tirando a lo positivo, con lo cual ya ahí tenías un problemilla, pero bueno, esa es un poco una de las ideas. Con lo que ha contado Laura también, claro, la mezcla aquí es que estamos diciendo que por nuestro cerebro justamente funciona mejor lo narrativo que lo argumentario. Entonces tenemos que poner, por supuesto, ejemplo, pues lo que hacían en la Edad Media, ¿no? Pues la argumentación, pero con ejemplos para que se entienda. Y creo que esto la derecha lo está haciendo mucho mejor también que la izquierda por estos mitos, ¿no? Porque va Jorgensen, ¿no? Que los mitos nos provee de una estructura que permite entender cosas complejas de una forma sencilla. Por ejemplo, tenemos aquí lo de comunismo, libertad, tenemos si pensamos por irnos a otro ejemplo estadounidense, lo de hacer Make America Great Again, ¿no? O lo del, como decía, Google Drain de Trump, ¿no? Vamos a hacer o vamos a construir el muro. Estas son visiones como muy míticas, casi bíblicas, ¿no? en el planteamiento y facilísimas de entender. Hay una cita que tengo aquí de Ayuso, del junio pasado, que salió en Político, que decía: no soporto a la gente que malgasta mi tiempo siendo ambiguo. Que no creo que los votantes que pagan impuestos y se levanten temprano cada mañana se merezcan eso de mí. ¿No? Ideas claras, muy eso, que apelan a mitos que todo el mundo entiende, o sea, relatos que todo el mundo entiende. Pues un poco sería salirnos de los espacios, quizá, aunque sea un poco paradójico en una charla sobre las redes sociales de la derecha, y puede parecer un poco una rendición, pero yo pienso que quizá no es tanto una rendición, sino reajustar, ir a un terreno de juego donde sea más posible la victoria, que en ciertas, porque sabemos cómo funcionan las redes sociales, sabemos que ahí es muy difícil trabajar de otra manera. Y obviamente hay que trabajar en la identificación. Ellos lo hacen muy bien, pero lo hacen muy bien a la contra. También esto, de nuevo, por lo mismo, quizá los medios de comunicación que utilizan, las redes sociales, hacen una identificación, como no me acuerdo tampoco la referencia, esto de que se consigue el voto como mal menor, ¿no? O sea, hay que votarme, que esto la izquierda también lo está intentando, pero también es una estrategia conflictiva, yo creo. Votadme a mí no por lo que planteo, sino porque lo otro es malo. La derecha aquí, Ayuso, es votadme a mí porque el otro es Sánchez. Y Podemos, y el comunismo, libertad, ¿no? Y el trabajar los mitos, que creo que eso está muy poco trabajado. Lo dejamos aquí. Nada más, creo que... Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos aquí. ¿Verdad? No sé, otros días que hemos hecho. Yo creo que desde ahí se les oye a ellos.
que yo igual no movería nada. Vamos a hacer una prueba y preguntamos. Preguntar si... Entonces, voy a presentar en orden alfabético y si os parece bien hacemos así. Voy a presentar primero a Óscar García Agustín, con quien hemos trabajado. Es que le pedí su presentación y me dice antiguo discípulo de los cursos de doctorado de la UAM. Y bueno, ahora es catedrático en Democracia y Cambio Social por la Universidad de Aalborg en Dinamarca y coordinador del grupo de investigación DEMOS, y que trabaja actualmente en un proyecto titulado Geografías del Populismo. Nosotros hemos trabajado mucho con Óscar en movimientos sociales y también dentro de Viso, etc. Jorge Gaup es politólogo, es doctor en estudios culturales ibéricos en Princeton y trabaja en el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía. Y con relación a la temática de lo que estamos tratando estos días, es autor con Germán Labrador de Unboxing Box, que es una lengua de la extrema derecha populista, que es un artículo que ha rondado por nuestras sesiones en otros días, ¿no? Y en tercer lugar presento a Germán Labrador, que es catedrático de la Universidad de Princeton en excedencia y director de actividades públicas del Museo Reina Sofía, y que está también interesado entre lenguaje, cultura e historia. Y es para mí una de las claves de los estudios de la transición española. Esto lo pongo yo. Y Paola Requeijo, que es profesora de la Universidad Complutense, ha sido también asistente a estos seminarios y una de las colaboradoras, y es especialista en comunicación política y sobre todo trabaja sobre el discurso de la extrema derecha radical, populista, perdón. Y en los últimos años se ha concentrado más en el estudio del discurso de Vox desde una perspectiva semiótica. Y trabaja también en las cuestiones relacionadas con la representación mediática de los partidos políticos. Entonces vamos a dar la palabra, si os parece, en este orden. Óscar, ¿no? Empezaría online. Con Óscar. Pues Óscar, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Se me ve y se me oye? Perfectamente, Óscar. Hola. Muy bien, bueno, gracias por la invitación, encantado de estar ahí virtualmente. Y bueno, gracias por la presentación, ha sido muy estimulante y muchas cosas para pensar. O sea, no sé si decir algo de lo que había preparado un poquito o bueno, casi tengo más ganas de comentar lo vuestro, pero bueno, voy a intentar hacer algo sobre lo que había preparado muy corto, porque me dijo Manuel que unos 5 minutos o algo así. Y luego más encantado de saludaros también a Luisa también, que hace mucho que no nos vemos. Pero sí, quería comentar algunas cosas, ¿no? Que habéis mencionado, habéis hecho varias referencias a la obra de Beatriz Gallardo y un concepto que a mí me parece muy interesante para trabajar, ¿no? Todo este tipo de nuevas problemáticas del discurso es la idea del desplazamiento discursivo, que introduce para cambiar cómo nos hemos movido de un discurso político en el que predominaba la deliberación, la argumentación, la búsqueda de acuerdos, a un nuevo modelo que está mediatizado a través de las redes sociales y del mundo online, y que implica una fragmentación del discurso político, pero también una imprecisión sobre qué tipo de discurso político se está produciendo, y eso lleva a hablar de varios de los fenómenos que habéis comentado, ¿no? Desde eso, la espectacularización y este tipo de fenómenos asociados a este nuevo tipo de discurso. A mí esta idea de desplazamiento discursivo, como decía, me parece bastante importante. Igual me parece un poco matizable la idea de que antes de las redes sociales el discurso político era solamente deliberativo o argumentativo, ¿no? Y ha habido una parte siempre emocionada, ha habido siempre una parte de distinción entre el adversario, el enemigo y el nosotros. Yo creo que hay mecanismos que han existido siempre, ¿no? No creo que ha sido la deliberación el único objetivo de lo político. Pero en este sentido, pensar como lo político y las redes sociales como parte de la esfera pública, ¿no? Me parece también interesante en sí, ¿no? Si las redes sociales contribuyen o no a potenciar una esfera pública plural o no. Y que Manuel concluía, ¿no? con esa idea de salir de las redes sociales, que es un poco casi una visión o una contestación a
lo que pueden contribuir las redes sociales o no a la esfera pública. Pero si pensamos en los partidos políticos actuando en redes sociales, yo creo que hay dos maneras, ¿no?, de percibir su contribución a la esfera pública, ¿no? Una que ya la habéis mencionado en la presentación, que en lugar de pluralidad o de aumentar la pluralidad de la esfera pública, nos estamos moviendo a un modelo más de polarización o a un modelo más polarizante, ¿no?, más que de polarización, porque no es que haya una división simétrica entre grupos, sino que hay actores que tratan de polarizar discursivamente el panorama político, ¿no? Y esa parte de pluralidad junto a polarización también es complementada por otra que sería lo que Fraser llama, ¿no?, los contrapúblicos, ¿no?, que ya sí serían como esas esferas más de reflexión, más asociadas con movimientos sociales, ¿no?, en la que uno tiene espacios para discutir o no discutir, pero con espacios para proponer alternativas, generar identidades con personas o individuos con los que uno está de acuerdo, ¿no? Y como eso sirve para gestionar identidades alternativas. Los contrapúblicos, aunque siempre se han asociado tradicionalmente a posturas progresistas, últimamente han tenido un giro, ¿no?, hacia la extrema derecha o la ultraderecha, en la que también hay grupos, ¿no?, que utilizan los contrapúblicos para fomentar o generar sus ideas. Y en este sentido me parece la estrategia, ¿no?, por ejemplo, de Vox en la Comunidad de Madrid, que tuvo en redes sociales, ¿no?, que aparte de que abrió TikTok como un canal para buscar el target, ¿no?, del votante juvenil, esa diversificación del discurso. Pero también parece interesante que, aparte de usar las redes que también legitiman las redes más tradicionales, también abrió su cuenta en Gap, ¿no?, para potenciar lo que sería un espacio más cerrado en el que hay menos seguidores, pero en la que los que forman parte de esa comunidad son los hooligans o el grupo más duro, ¿no?, de Vox. En ese sentido, yo creo que también es interesante esa diferenciación, que forman parte, ¿no?, o intentan polarizar la esfera pública por un lado, pero por otro lado no renuncian a crear contrapúblicos de ultraderecha o extrema derecha, en la que se produce una identificación más fuerte. Un segundo punto que yo creo que es interesante también en vuestra presentación, ¿no?, cuando habláis de la derecha y habláis de Ayuso y de Vox, ¿no?, es otro fenómeno conocido en Europa, ¿no?, es como la derecha o la ultraderecha se ha hecho mainstream, ¿no? Y hay una especie de, no sé cómo se dice, hacerse mainstream del discurso de la derecha. Y el caso de Ayuso es claro, ¿no?, porque casi podíais reemplazar ejemplos de Ayuso con los de Vox. No está igual desarrollado en todos los países, ni siquiera en todas las comunidades en España, pero sí que hay casos en los que en que la extrema derecha tiene un discurso que ha sido apropiado por la derecha, o lo que se llamaba antes el centro derecha. Y yo creo que las redes sociales contribuyen, ¿no?, a esa ocupación o ese desplazamiento hacia el espacio de la ultraderecha. La simplificación del discurso, el uso de imágenes, de símbolos, permite más fácilmente asumir un espacio de la ultraderecha e intentar todavía mantener una posición de centro derecha dentro del discurso más tradicional político. Y otro punto que ya lo habéis comentado, ¿no?, y lo comentaba también Manuel al principio con lo del público y lo privado, ¿no?, es el personalismo dentro de la política, ¿no? Por ejemplo, en el uso de las cuentas de Instagram, en el caso de Ayuso, de Vox, comentabais el caso ¿no?, de Castilla y León, ¿no?, en el que el líder, cómo se encarna en la figura del líder, pero luego también como Instagram ofrece imágenes así más cercanas o próximas en el que se ha difuminado lo que es la imagen pública de la imagen privada. Yo creo que ese personalismo permite lo que también comentabais, la identificación afectiva, en lo que el discurso no solo representacional, sino que hay una parte de generación de vínculos afectivos a través del discurso de las redes, y eso, ¿no?, la difuminación de lo público y lo privado. Y solo para concluir, una última reflexión cuando hacemos el análisis del discurso sobre redes sociales, es el volver al discurso fuera de redes sociales, ¿no? Empezaba Luisa con el ejemplo fue de ayer, ¿no?, sobre Irene Montero, en el que podemos ver que Vox a veces, lo que dice en redes sociales tampoco está tan lejos de lo que dice en el Parlamento, ¿no?
lo que cambia es las condiciones de producción del discurso. Cuando Vox dice ayer en el Parlamento algo que provoca rechazo porque las normas o las condiciones en las que se produce el discurso parlamentario no aceptan ese tipo de descalificaciones, entonces se produce ese cierre, ¿no?, contra Vox. Eso no pasa en redes sociales y no pasa sobre todo en las redes sociales, las que tienen cabidas posiciones más extremistas. Pero yo creo que hay una continuidad en el discurso, y esa continuidad también yo la diría mirando no a la derecha sino a la izquierda. En la campaña de Madrid, si miramos el Más País, ¿no?, que yo creo que tuvo una buena campaña en redes sociales, y Podemos, Unidas Podemos, que también tuvo una buena campaña, yo creo. Pero si podemos ver, lo que fallaba en aquel momento no es la campaña de redes sociales, sino que es la conexión entre el discurso político o las prácticas políticas de Más País acompañadas de la estrategia de redes sociales con la de Podemos, ¿no?, que mostró ser bastante limitada, ¿no?, en la hora de a través del uso de redes sociales, de revertir o conseguir que el discurso fuera más eficaz, ¿no? Entonces, tampoco hay que olvidar que las redes sociales generan dinámicas, pero no provocan solamente la difusión de un discurso que vaya a haber un cambio político, ¿no? Yo creo que hay que ir y volver al discurso del parlamentario, al discurso de las conferencias de los partidos, y ver las redes sociales como una especie de dispersión, ramificación del discurso de la derecha, que hace que los discursos sean más incoherentes, más fluidos, pero también más difíciles de analizar y quizás por eso más interesantes. Yo creo que con esto puedo terminar ya. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Estaba pensando que a lo mejor es raro que no se os vea mientras habláis, porque ¿hay una cámara? Es una cámara, sí. La que muy más. Puedo poner aquí también la música. Es que se lleva el mando. Igual por ese lado, puedo poner aquí una silla y así vos queréis que no no, claro, si me ven, digo, ven a vosotros. Vale, espera, voy a poner un tiempo. ¿Eso aquí con el tiempo, verdad? Bueno, más o menos. Bueno, pues muchas gracias. Estaba ahí pensando y muchas de las cosas que habéis dicho, pues las había pensado. Sobre todo te animaba el tema de las propuestas, porque bueno, después de tanto trabajar el tema de cómo funciona el lenguaje de Vox y de la extrema derecha, también viendo las referencias que hay, se han escrito muchos libros, vemos que hay mucho énfasis en cómo en lo que hacen, en el contenido del discurso, en cómo se articula y en qué bien lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo quería ir un poco más a qué cosas pueden estar haciendo mal. En la otra sesión ya hice 10 segundos y a qué podríamos hacer, ¿no? Y en parte, pues precisamente este tema de los espacios de debate es algo que me parece clave, pero habría que ver, pues a lo mejor cómo, ¿no? Y ahí te querría preguntar luego. Justo estaba hablando bueno, esto es el ámbito de la guerra cultural, ¿no? Entonces estaba pensando en la idea de cambiar a la guerra argumental. Estabais diciendo que el relato es más potente que el argumento, pero al final pueden estar mezclados. Yo creo que un buen argumento muchas veces es un argumento vivencial. El argumento vivencial es un pequeño relato, y de hecho en las redes sociales privilegian en los últimos cambios de algoritmo los relatos personales frente a la exposición de ideas. Entonces, a veces también hay como un contraste entre parece que si es un relato es una cosa más de invención y si es una idea es una cosa más estructurada, pero un relato puede ser real, puede ser de hecho, creo que cuanto más esté basado en una vivencia práctica, más convincente es ese relato. Y entonces yo voy a ir un poco apostando por ahí, por conectarnos o sea, en el mundo del lenguaje con el referente, con ejemplos concretos. Y
Y por la idea de que este mundo simbólico y emocional en el que vive la discusión política, ni siquiera la extrema derecha lo sostiene solamente en eso. También a veces utilizan datos, también utilizan situaciones reales. No podemos también pensar que eso no tiene importancia. Y también al mismo tiempo, como dice, no sé, como Alba Sidera en Italia, no hay que pensar que no hay racionalidad en la extrema derecha, que no piensan. También no solo en los estrategas, también entre los votantes hay racionalidad. Y entonces, pensando pues algunos de los conceptos en los que se basan, ¿no? De nación o España, ¿no? Concretamente, familia, propiedad. Pensar un poco como en descomponerlos. ¿Por qué gustan tanto estos conceptos? ¿Qué evocan? Pues evocan lo que comentaba, solidaridad, seguridad, pero por un lado, pues como diría Wendy Brown, los valores tradicionales, más que integrar espontáneamente la vida social y la comunidad, en estos casos son politizados, mercantilizados y usados de forma táctica. Es decir, ni siquiera son fieles a estos valores. Entonces podemos ver cómo analizarlos y usarlos. Por ejemplo, la familia tradicional ofrece por un lado seguridad y solidaridad, cosas que son buenas, y por otro ofrece privilegios para unos y desprecio y carga de trabajo desigual para las mujeres, para los queer, para las familias monoparentales. Sin embargo, la izquierda puede ofrecer solidaridad y seguridad sin recurrir a la familia tradicional. Las familias de izquierdas son igual o más familiares que las de derechas en cuanto a valores, cuidado, protección y solidaridad. Pero además van más allá, extienden esta solidaridad más allá. Y lo mismo con la patria, ¿no? La gente de izquierdas podría decirse que es más patriota porque valora más pagar los impuestos desde ese punto de vista, pero también va más allá, no es incompatible con extender esta solidaridad. Entonces, no estoy hablando de que nosotros hablemos de familia, de patria, que esto es lo que se ha venido haciendo desde Podemos, etcétera. Vamos a nosotros sí que no hace falta apropiarse de la palabra, te puedes apropiar de los valores que hay detrás. Entonces, y así no les compras el marco, porque hay marcos que tienen, yo creo, cierta propiedad y sobre todo en países que han sido imperio frente a los que han sido colonia, ¿no? Y hablo pues eso, de usar, por ejemplo, estos valores positivos que se asocian con familia y patria y que se pueden significar con pues, ayudas unos a otros, solidaridad, fraternidad, sororidad, empatía, cuidado, apoyo mutuo. Aprovechemos, justo como mencionabas, que el sindicato de solidaridad no está calando tanto antes de que empiece a hacerlo. Recuperemos cuáles son pues, las ideas madre de lo contrario a esta extrema derecha, pues esta libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Solidaridad para extenderlo. Porque como decíais, las palabras que usa más Vox son las palabras de la izquierda. Tratan de esto, es una cosa que lo hemos trabajado bastante, como al mismo tiempo que se apropian de estas palabras, pues permiten tanto, muchas son palabras como fascistas, ¿no? Entonces, o nazi, ¿no? Feminazi y tal. Entonces, por un lado, la utilizan contra la izquierda y por otro lado la despojan del valor que tenían para nombrar precisamente sus propias prácticas, ¿no? Entonces, claro, esto que decías facha, ¿no? Pues cuando usas facha, además de crear una identidad, también estás haciendo que esa palabra ya la vuelves ese significante vacío, pues ya pierde su importancia que tenía para identificarles. Bien, entonces, quizá podríamos reconectar las palabras con la realidad a la que se refieren, para mostrar esta contradicción entre discurso y práctica. Ellos hablan de decir las cosas como son, ¿no? Vale, pues vamos a hablar de las cosas como son. Por ejemplo, que ya, mira, ves, ya son 5. ¿Ves? ¿Qué ves? Fue muy rápido. Me saco todo esto y voy a algunos ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, el tema del antifeminismo. Uso muchas cosas que también pues hemos podido usar en ámbitos directamente, ¿no? Basta con hablar con cualquier amiga o conocida sobre casos de abuso, acoso sexual, está súper extendido. Cuando hablan de todo Entonces, cuando tú mencionas eso, el discurso propagandístico, que es siempre muy cerrado, se tambalea rápidamente. Sin embargo, por ejemplo, con los asesinatos de mujeres es mucho más difícil salir de los marcos porque muy poca gente conoce a una que haya sido asesinada, ¿no? Mucha casualidad, pues 60 o 50 al año, que sea una... Sin embargo, acoso sexual está en todas partes, ¿no? Y abuso. Y un minuto. Luego,
pues este tema, ¿no? El antifeminismo, pues aspectos positivos para hombres y también para mujeres, pero también para hombres de no ceñirse a la masculinidad hegemónica. Esto también desarticula un poco esta idea de unos contra otros. El tema campo-ciudad, lo mencionaban hace poco en otro lado, macrogranjas frente a campesinos tradicionales, ahí divides un poco esta cosa. También mostrar iniciativas ciudadanas que aprenden y transicionan hacia formas de solidaridad tradicionales o rurales o barriales, como por ejemplo los bancos de tiempo. Cuando hablas a alguien de un banco de tiempo, aunque sea conservador, dice, pues como no está dentro de la propaganda y del debate, pues no le parece algo malo. Sin embargo, es una cosa anticapitalista, ¿no? Y antineoliberal. Migración, bueno, ahí sí lo sé, para mí en muchos ámbitos, pero también, sobre todo en el tema de migración, los espacios de debate, incentivarlos y intentar que sean presenciales, debates plurales, incluso, yo diría incluso obligatorios, de alguna manera, en lugares, en barrios, en espacios, porque eso da voz a la ciudadanía cara a cara, contrarresta la propaganda y además su argumentario sobre la falta de voz. Porque Vox es voz, ¿no? Es como siempre, nunca nos hacen caso, no sé qué, aquí tenéis estos espacios, podéis venir. Y, por supuesto, con unas normas, poner simplemente que hay unas normas para todos, para todas, de cómo debatir para buscar este diálogo que mencionabais y no tanto una confrontación. Esto se hace en los institutos, se hace en muchos sitios, se hace en asociaciones, no es una cosa tan rara, solo sería extenderlo. Y al mismo tiempo, por fin, dar voz y cara a las personas migrantes que están excluidas de todo este debate en gran medida. ¿Cuántos políticos, cuánta gente, no? Y luego ejemplos contraintuitivos, la parroquia San Carlos Borromeo en Vallecas, que acoge a migrantes ilegales, catolicismo vinculado, ¿no? Bien, y ya esto me lo dejo que es mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Sí que, bueno, espero que te vean los de casa. Claro, sí. Lo que voy a poner el móvil por aquí. Vale, pues nada, sí, muchas cosas, ¿no? Y bastante difícil de solucionarlas en un ratejo. Quizás además hay cosas que no tienen solución, ¿no? Es un poco como que algo también que ahí a lo mejor hay un momento en el que hay que asumir que cosas de estas quizás no tienen una solución, ¿no? Y por más que queramos que la tengan, ¿no? Así un poco por, digamos, interpretar algunos puntos de vuestra charla que me han hecho pensar, ¿no? Bueno, por un lado, cómo todavía habitamos, ¿no? La ficción de una política racional, de una comunicación política racional, no emocional, no intensificada a través de los afectos, guiada por información, por objetivos, ¿no? Una política de objetivos frente a una política de emociones, ¿no? Que es algo, pues claro, que es una herencia liberal de la comprensión representativa de la democracia, ¿no? En un contexto donde seguimos habitando la democracia fundamentalmente como representación política, en el espacio mediático es donde se pueden, digamos, competir entre razones no distintas y las mejores razones acabarían imponiéndose, ¿no? Cuando pues, quizás no ha existido nunca. O sea, ese espacio de racionalidad política que estamos perdiendo, ¿no? Y la ansiedad a la que estamos asistiendo a lo mejor tiene que ver también con otras problemáticas. Es decir, como dicen los psicoanalistas, la angustia es el único síntoma que nunca es falso, digamos, que nos advierte sobre algo que está sucediendo realmente, pero a lo mejor esa angustia no tiene que ver con la pérdida pues, de un paraíso mítico de la comunicación política y racional, sino con a lo mejor pues, otros cambios que están teniendo lugar, y sobre eso tengo alguna hipótesis. Luego es muy bonito también lo que comentabais, ¿no? Del uso de los números, del uso comunicativo de los números. Alba Rico tiene varios textos donde trabaja esta idea de la intensificación moral, ¿no? Vinculada a la singularidad, donde dice que un niño muerto es más, por ejemplo, que 100.000 niños muertos, ¿no? Porque hay algo de la singularidad irrepetible de una vida, de los afectos, de un contexto,
que se preserva detrás de nuestra capacidad de conmovernos, ¿no? Por un caso concreto, por una vida concreta. Las estadísticas tienen que ver con la desmaterialización de la vida, con la deslocalización, con digamos, volver abstracto lo que políticamente se manifiesta como concreto, y las políticas de izquierda son políticas de lo concreto y de la situación, ¿no? Entonces eso también, digamos, le da una especificidad también comunicativa con la que tenemos que vincularnos, ¿no? O dicho de otro modo, hay una tensión entre lenguaje y mundo que tiene que en algún punto ser mantenida, y es una cosa que habéis tocado varias veces, que cuando la disonancia cognitiva entre lo que la propaganda nombra y la realidad se manifiesta es demasiado grande, no hay ninguna forma de propaganda que funcione, ¿no? O dicho de otra manera, una comunicación política, llamémosla de izquierdas, tendrá que establecer un pacto de verosimilitud entre comunicación y verdad, ¿no? Y yo creo que este es un elemento, digamos, de toda la gente que hemos trabajado desde el giro discursivo y del postestructuralismo, pues hemos renunciado a una teoría de la verdad, ¿no? Una teoría de que una mundo y lenguaje. Y yo creo que esto es como pues, un punto sin el cual no hay manera de acuerdo. O dicho de otra manera, no hay propaganda de izquierdas, ¿no? Toda la propaganda es siempre autoritaria, es por lo tanto conservadora, niega, ¿no? Manipula. La estrategia de la comunicación basada en la propaganda nunca va a funcionar una agenda emancipadora, porque está de entrada negando la realidad, está enmascarando la razón discursiva de la izquierda, por llamarlo de alguna manera. La razón discursiva de la emancipación tiene que ver con el nombramiento colectivo de una verdad, y lo que definen las verdades típicamente es que no pueden ser dichas, porque están ocultas, están tapadas bajo tramas de poder, bajo tramas de interés, que hace que si se dicen produzcan unos efectos, ¿no? Si se dice, yo qué sé, por ejemplo, públicamente, ¿no? ¿Cuál es la trama, digamos, de intereses que financia pues, consensos políticos o consensos académicos que han sido muy fuertes? Bueno, mencionamos la transición. Por ejemplo, decir simplemente que el discurso consensual de la transición y el papel modélico de una generación política o de la figura del monarca ha sido subvencionado con dinero público, y ese dinero ha servido para mantener de una manera artificial un consenso social construido, pues esto es difícil de decir. Públicamente genera tensión, no es una verdad cómoda. Entonces hay algo que tiene que ver profundamente con la incomodidad y la comunicación política de la verdad, y que pasa más por poner cuerpos en espacios y asumir consecuencias, ¿no? O sea, como que hay algo de riesgo de la comunicación política de la verdad, y si no, pues no se está comunicando políticamente de una manera emancipadora, se está trabajando en otro terreno, en el de la propaganda. Luego hay otra verdad, que es que en los momentos de emergencia política colectiva, la propaganda nunca funciona. O sea, durante la catástrofe del Prestige, ahora se cumplen 20 años, hemos inaugurado una pequeña exposición en el Reina Sofía a partir de esa experiencia colectiva que cambió la conciencia ecológica en el contexto del país. Os recomiendo que vayáis a verla, que me ha quedado muy simpática. En plenas, digamos, durante los 2 años de protestas continuadas, por más que todo el aparato mediático estaba operando en términos de estimulo, de mentira, de esa realidad catastrófica, cuya evidencia estaba en las costas, ¿no? Las costas estaban llenas de petróleo, el mar estaba muriendo, el ecosistema estaba amenazado. Por más que los medios quisieran decir lo contrario, la evidencia material era una, la disonancia cognitiva era enorme, y por otro lado la movilización ciudadana hacía que las mentiras no operasen, ¿no? Y otro tanto podemos decir en el ciclo de protestas del 15M, ¿no? En el contexto del 15M, que se empeñase la... ¿Eh? Bien. Okay.
En el contexto del 15M, por más que, digamos, la propaganda gubernamental en aquel momento, en manos, digamos, de PSOE, intentase construir una realidad alternativa, intentase nombrar aquellos actos como antidemocráticos, digamos, el sentido común colectivo estaba tan firmemente instalado que era imposible, digamos, era, entonces eso, en un contexto de emergencia colectiva, la propaganda simplemente no funciona, es imposible, digamos, construir realidad alternativa. Y vinculado con esto, claro, lo que yo leo que ha pasado, y el trumpismo en realidad es esto, o sea, si a principios de los años 2000, ¿no? Pues hubo una emergencia de lo que hemos llamado guerras culturales, o una política comunicativa que se ha llamado Neocon, Spanish Neocon, es un poco el libro que mapea este momento en el ecosistema comunicativo español, que son novedades comunicativas que vienen de Estados Unidos. En este contexto más, digamos, radio, televisiones, no era digital. Ya está empezando los primeros semanales digitales, pero el enfoque fundamentalmente era propaganda por la televisión y por la radio. Ese momento basa el dispositivo guerra cultural, ¿no? Como espacio de polarización, ¿no? Que funciona en las claves que habéis perfectamente descrito. Después de eso hay un ciclo claramente, digamos, de hegemonía, un ciclo vinculado a la crisis del 2008, la respuesta global a esa crisis, Obama en Estados Unidos, después las primaveras árabes, ¿no? Toda la ola de indignación global, y el trumpismo emerge como una respuesta política conservadora a este cambio, ¿no? La forma de comunicación, unas redes que eran percibidas fundamentalmente como tecnologías de nombramiento de la verdad y de construcción comunitaria de razones, ¿no? Justo el punto contrario al que habéis descrito, ¿no? Hace 10 años las redes sociales eran comunicativamente lo contrario de lo que estamos nombrando aquí. Y en ese sentido hay otro fenómeno, y vuelvo al tema de la esfera pública liberal. Habermas habla en un momento dado de la esfera pública plebeya, como, cuidado, que aquí hay este otro tema, de eso casi no habla, para eso ya tenemos a Rancière, ¿no? Que habla de que en realidad la irrupción de aquellos que no tienen voz en el espacio público cambia la esfera pública, y es percibida como una irrupción siempre, digamos, no legítima, una irrupción, digamos, no plebeya, ruidosa, sucia, etcétera. Hoy en día volvemos estas irrupciones en los museos, ¿no? También como esta idea de que ha llegado la sociedad, o sea, el ruido, bueno, unas formas no legibles, ¿no? Los que comunicamos somos los que tenemos la razón, los que estamos entitled, no estamos legitimados para hablar en este espacio, los que vienen de fuera, ¿no? Y digamos, la captura mediática, la captura trumpista, vamos a llamarlo, de las redes de comunicación digitales en estas formas, yo creo que tiene un elemento de respuesta a esta irrupción plebeya colectiva mediática a nivel global a comienzos de los 2010, ¿no? Entonces hay algo de, ok, hagamos irrespirables ambientes. Jorge y yo en el artículo que habéis comentado lo utilizamos la metáfora de las tabernas alemanas de la República de Weimar, ¿no? De repente el fascismo irrumpe en las tabernas a través de matones que hacen irrespirable el ambiente. Entonces los lugares donde la clase obrera estaba conversando sobre huelgas, derechos, socialismo, se hace imposible hablar porque te vas a tener que agarrar de hostias con un tío que es más roto que tú y tiene más. Y aquí digamos que le pagan por hacer eso, ¿no? Entonces, algo semejante con todo el fenómeno de trolls, las granjas de trolls, tiene que ver con esto, hacer irrespirable espacio donde eran posibles conversaciones en pie de horizontalidad, ¿no? Y para hacer esto se necesita muchísimo dinero y se necesitan muchísimos agentes, que es un elemento que es fundamental, infraestructural. Todo este proceso que habéis descrito muy bien no es un proceso natural. Comunicativo es un proceso de inversión tecnopolítica durísimo, con manuales de instrucciones, que es lo que hace que pase lo mismo a nivel global, fundaciones, equipos, tecnologías, empresas, de que no sabemos casi nada. Entonces quizás, o sea, tenemos que analizar solamente el discurso que produce, sino las infraestructuras que producen ese discurso. Y que en el caso concreto español, del trumpismo español, de nuevo esto se hace con inversión pública, es decir, se están gastando el dinero de los contribuyentes en financiar la cultura política comunicativa de Ayuso. O sea, medios como OK Diario, medios como Libertad Digital, se financian con dinero público. Y, digamos, con la desviación de caudales, nunca mejor dicho, porque tenemos aquí una cosa llamada
canal de Isabel II, que es como la gran, gran vaca lechera que permite extraer, ¿no?, caudales de todo tipo y desviarlos y moverlos. Y en ese contexto es donde podemos tener un fenómeno comunicativo que creo que es importante recordarlo, está artificialmente construido, no es natural. Esa naturalización de la comunicación en redes en esa clave siempre nos borra, digamos, primero la historia de cómo el proceso, cómo hemos llegado hasta aquí, y segundo, la realidad de quién está sosteniendo eso, ¿no? Y bueno, vinculado a eso, también otro elemento que también es importante, no son las redes sociales, es el ecosistema mediático entero, ¿no? Es el cruce entre radios, televisiones, tertulianos, es todo un clima irrespirable y cerrado, y entonces, por un lado, efectivamente, es un tablero de juego donde siempre se va a perder, y donde entonces, claro, la paradoja, ¿no?, de decir, ¿qué hacemos? ¿No? Nos retiramos del tablero y entonces nos volvemos invisibles, o intentamos luchar en el tablero con una mano atada y pues abajo, ¿no? Pues ese es un debate que quizás no tiene solución, ¿no? Quizás habría que hacer las dos cosas, pero no tenemos fuerza suficiente. Entonces, bueno, la otra opción es la construcción de redes alternativas, medios alternativos, no pensar tanto en las técnicas de comunicación, sino en las infraestructuras de comunicación. Quizás lo que hay que hacer son otras plataformas, otras redes, o utilizar las que existen, las de software libre, como hay otras maneras de comunicar que hacen, pues, o sea, que hace que, por ejemplo, usar Signal hace 5 o 10 años era básicamente una cosa de conspiranoicos, ¿no? Y hoy en día, o sea, la otra vez está usando Signal, ¿no? Entonces, como por ejemplo, cuestiones como que tienen que ver con la, digamos, soberanía comunicativa de los ciudadanos en una época digital, pues por ahí hay también un amplio terreno para bueno, gracias. Gracias a todos por vuestras intervenciones. Para mí es muy útil ver que planteamos cosas muy parecidas, igual desde ámbitos distintos. Justo se nombra la palabra propaganda y justo en mi propia facultad, donde damos historia de la propaganda, un departamento de comunicación política, el otro, tenemos muchas luchas sobre qué es y no es propaganda. Y no nos ponemos de acuerdo. Y, por ejemplo, la propaganda siempre se entiende en un sentido negativo, en su gran mayoría. Y, por ejemplo, la escuela que yo sigo, donde hay un catedrático de Historia de la Propaganda en Sevilla, que dedicó los 4 años de su tesis a definir el concepto de propaganda, explica que la propaganda es un discurso ideológico de poder que aquellos que o bien quieren acceder o mantenerse o reportarse en el poder emplean, y que siempre va a depender de los fines respecto a las grandes mayorías y puede ser positiva o negativa. Entonces él explica que, por ejemplo, la propaganda magnífica que todos los movimientos por los derechos civiles hicieron en los años 60 es la misma, o sea, es tan propaganda como la que pudo hacer el régimen nazi, ¿no? Pero el problema es, evidentemente, que los fines son diametralmente opuestos. Quiero liberar a las grandes mayorías y concederles derechos, o quiero lo contrario, ¿no? Entonces ahí hay como todavía un dilema brutal, ¿no? Porque dicen, bueno, la propaganda nace con las propias sociedades políticas, en la revolución neolítica, 10.000, 8.000 antes de Cristo, los babilonios ya hacían una propaganda de la leche, los asirios, no sé qué. Pero ahí está, la propaganda siempre es negativa, siempre busca oprimir, siempre oculta, siempre deforma, siempre manipula, o no. Y si hay diferencia realmente entre la comunicación política y la propaganda. Algunos creemos que es una forma de llamar la propaganda en las democracias, y que, bueno, sabemos que en las democracias hay propaganda de peor tipo, ¿no? Desde atrocity propaganda hasta muchas otras cosas. Luego seguimos en el dilema. Llevamos en esto décadas y décadas y décadas, no sé si saldremos de ello. Y volviendo a lo que comentabais sobre estar en otros espacios y qué pasa con las lógicas mediáticas, ¿es posible subvertir las lógicas mediáticas, los regímenes de visión de los que nos hemos dotado? Pues no. ¿Y se puede estar fuera de esos espacios? Yo creo que tampoco, que es muy difícil a día de hoy estar fuera de esos espacios. Él habló del marco habermasiano, que en parte creo que era una idealización de la forma de comunicar la política, de si antes la política era o no era más o menos racional. Y pues en comunicación política estudiamos ya la campaña de la década de los 30, gobernador de California, donde Frank Merriam del Partido Republicano pues aplastó a Upton Sinclair utilizando un montón de técnicas que a día de hoy están ahí.
la política para mal se ha americanizado, en realidad es una estadounización de la política, y las campañas negativas, la profesionalización llevada a cabo por agencias de publicidad y marketing, la emocionalización, espectacularización, es que está ahí ya, o sea, desde hace más de un siglo, y la televisión y las lógicas de la televisión implantan todo esto, el propio funcionamiento de la telerrealidad, que al final se va a acabar llevando todo por delante, las hibridaciones, todo eso está ahí. Entonces creo que es muy difícil subvertirlo, pero sí que creo que se puede utilizar en beneficio propio, tratando de cuestiones como, por ejemplo, el relato o la narratividad, porque al final somos animales narrativos. Entonces, bueno, llevamos contando historias desde antes de que desarrolláramos el lenguaje hablado, ¿no? Entonces, quizás lo que hay que tratar es de usarlo en beneficio propio y de tratar de hibridar también, porque yo no sé si hay esas separaciones tan claras, ¿no? Yo mismo explico en comunicación política estos pasos y luego, y a veces digo, pero realmente existe esa división, ¿no? Es una construcción que hacemos, ¿no? Está el signo y el objeto. Es un signo que en realidad describe una parte del objeto, pero realmente se da mezclado, ¿no? Igual que razones y emociones. ¿Se dan separadas? No se dan separadas. Entonces, ¿cómo podemos integrar las emociones en la política de forma que nos puedan ser útiles? Y en el caso de la derecha radical populista, yo veo que hay una desafección brutal hacia la política convencional, entendiendo política convencional como líderes y partidos, y ellos han conseguido etiquetarse como política no convencional, aunque nos parezca mentira. Y ellos abanderan que son un movimiento social de base. Y todos los significantes que generan, con independencia de la forma de expresión que adquiera, somos política no convencional, es decir, somos como un movimiento social. Yo cuando veo las metáforas, las anecdotas que construimos, las imágenes, todo el rato somos un movimiento social de base. Y es que hay una mayoría de gente que lo ha comprado. Por ejemplo, están continuamente llamando a las manifestaciones. Este domingo va a haber una en Colón. Han convertido Colón en su propio espacio, ¿no? Cuando no deja de ser un espacio público y ciudadano, pero lo han colonizado, valga la redundancia. Entonces yo creo que esto habría que intentar desmontarlo de alguna manera. Habría que hacer ver, por ejemplo, y tratar de poner en el centro, aun siguiendo las lógicas mediáticas, que yo creo que se puede hacer de alguna manera, qué pasa con las medidas, porque están continuamente hablando de personas, pero no se están atacando las medidas, y las medidas que están implantando en muchos casos son increíblemente perjudiciales para las grandes mayorías. Es que en Polonia tenemos carteles que ha hecho la propia administración pública donde dice zona libre del LGTBI. Y dices, pero Dios mío, ¿de verdad la administración pública está desarrollando este tipo de discursos? Y no se está hablando de medidas, se habla de personas, ellos mismos no atacan medidas, están todo el rato con el argumento ad personam. Entonces yo creo que desmontar, que no son política convencional, o sea, que no son política no convencional, la parte de los argumentos ad personam, etcétera, etcétera, habría que ir por ahí, ¿no? Y igual no disputar términos, que es verdad o etiquetas que tienen ganadas, pero sí ofrecer alternativas que a lo mejor están dentro de esas etiquetas. Yo soy de izquierdas y pensar en mi abuela me evoca un montón de emociones positivas. Entonces, ¿cómo voy a renunciar yo a eso, ¿no? ¿Cómo voy a renunciar a eso? Pero claro, habrá que proponer pues, conceptos de familia alternativos, aunque igual no digamos la palabra familia, lo que comentabas tú antes, y lo mismo, aunque sea difícil, porque a mí los nacionalismos pues, no es que me apasionen, pero con conceptos como patria, nación, etcétera, etcétera, que es que realmente es algo que ellos están llevando a su terreno, pero que puede ser muchas cosas distintas, ¿no? Pero lo están de alguna manera colonizando, ¿no? Está, pero siguen en ello, porque por ejemplo aquí cuando se habló de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, se puede entender que son una familia en muchos sentidos y que tienen que tener los mismos derechos que yo. Y eso están intentando que vuelva atrás, ¿no? En mi facultad el otro día hubo una persona que dio una charla contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, ostras, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ya no es conservar, es totalmente reaccionario. Entonces, yo sí intentaría trabajar ciertos espacios de lógicas mediáticas, porque al final son tecnologías que es verdad que establecen sus regímenes discursivos y demás, pero de alguna manera también tratar de estar ahí y ver de qué manera se puede hacer, ¿no? Y bueno, y lo que ellos logran, que es representarse como un movimiento a la sociedad civil, yo creo que la izquierda lo podría lograr con muchísimo más tino y con mucha más inteligencia, porque esas conexiones ya están ahí de base. Y bueno, no voy a seguir porque tengo aquí muchas cosas apuntadas sobre las emociones también y demás.
y sobre cómo usan ellos, por ejemplo, lo del triángulo del drama, de perseguidor, víctima, salvador. El triángulo del drama de Stephen Cartman es interesantísimo. Cómo romper los triángulos del drama creo que sería muy interesante, porque ellos construyen muchísimo relato a través del clásico triángulo del drama, de perseguidor, víctima y salvador, donde asignan todo el rato posiciones, y yo creo que la ruptura del triángulo del drama sí nos podría llevar un poco más lejos, ¿no? Porque no en todos los relatos hay perseguidores, víctimas y salvadores, y desde luego no pueden siempre situarse ellos como salvadores y salvadores de qué, ¿no? Entonces yo sí que creo que la parte de la ruptura de los triángulos del drama igual podría ser efectiva, porque más que nada la gente está un poco cansada de... Ellos están todo el rato evocando situaciones de inseguridad y algunas son ficticias. Yo recuerdo un discurso de Vox, me tocó estar 8 meses viendo todos los días 6 horas redes sociales de Vox y creo que casi me explota la cabeza en un momento dado y encima estaba embarazada y en fin, o sea, eso ya era de auténticos locos. Pero hubo un momento donde Ortega Smith dice, imaginaos que vuestros abuelos mayores están en una casa y de repente entran unos ladrones y ellos no tienen alarma. Claro, el discurso de las alarmas, que los escuchamos en todos los medios mainstream, que están diciendo que te pagas una alarma, que además es baratísimo, que te hacen una oferta, si además te coges la luz con no sé qué y tienes tu alarma, y dicen, imaginaos que a vuestra abuela la palean y a vuestro abuelo no sé qué, ¿qué haríais? Y era como, Dios mío, vamos, en uno de los países más seguros del mundo como este, o sea, ¿qué es lo que me estás contando, no? Y yo pensaba, pero a ver, o sea, ¿cómo nos están dando la contraparte de alguna manera, ¿no? Y siento que a veces no se le da la contraparte en este tipo de cosas y me quedo como un poco alucinada, ¿no? Igual que construyen a la mujer exclusivamente desde todo el rato conceptos como madre, hermana, hija, o sea, una serie de cosas que son realmente, ¿no? Que dices, que se le tiene que dar la contraparte de alguna manera. Y hasta ahí. Muchas gracias. Primero la sala y alguien. Tenemos estamos viendo el chat, si alguien escribe en el chat o quiere intervenir, que lo levante la mano. O yo que sé, o aquí. Estaba pensando en esto del cuento de hadas de la víctima, el agresor y el salvador, ¿no? Que está tan unido a la polarización, que lo aplican, claro, como es un discurso que nunca se habla de propuestas y siempre se habla de ataques a otros, ¿no? Pues es fácil de colar siempre el mismo esquema, ¿no? Ayer era Iguel Montero, liberadora de violadores, que los salvamos, nosotros salvamos aquí ya contra él. Pero no me ve tan claro cómo se puede romper ese esquema que está tan metido en nuestra mente desde la infancia, a menos que no elimines un montón de cosas antes, la personalización del discurso, la polarización, no sé cómo se podría desmontar eso. Pues es que lo pienso mucho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, hay un meme de Vox, es que usan muchísimo los memes, es brutal, o sea, tiene una capacidad también para... O sea, el discurso evidentemente es, o sea, siempre, o sea, un signo siempre nos está remitiendo a otro signo y todo este tipo de cosas que conocemos. Pero tienen como una habilidad para manejar, por ejemplo, pues, como lenguajes muy simplificadores, ¿no? Entonces yo a veces pienso, bueno, ¿cómo puedes tú de alguna manera hacer ver a la gente que no todo es tan simple? Y tienen un meme, por ejemplo, sobre la inmigración, que es el cuento de los 5 dedos de la mano. Entonces dicen, salió de su país para poder vivir en otro país. A través de una mafia la ayudó y no sé qué. Y yo decía, pues que yo cogía esto y entonces lo ponía, pero con ellos, ¿no? Representando todos esos papeles que ellos dicen que otros están representando. Entonces diría, la inmigración, por ejemplo, ¿no? Un fenómeno tremendamente complejo que ha existido desde siempre, lo que sea. Entonces digo, personas que buscan, claro, personas que buscan un futuro mejor. ¿Qué harías tú si tus hijos en este caso no se estuvieran muriendo de hambre? O por ejemplo, yo soy gallega y en Galicia hubo un momento donde había más gente fuera que dentro. Sabemos lo que ha supuesto la inmigración. Hay personas que aprendieron a leer y escribir porque había escuelas colombianas, los que venían de aquí y luego tal, claro, no tienes por qué conocer toda su historia. Pero ya me dieron ganas de convertir el cuento de la inmigración con los 5 dedos de la mano en la manipulación de la inmigración con los 5 dedos de la mano. Entonces te lo voy a contar así.
O, por ejemplo, desde el feminismo, que muchas veces se critica que pues, es demasiado serio, que nos tomamos las cosas a la vez, o para no, ¿no? Pues ellos, por ejemplo, tienen un humor que es súper destructivo y el humor siempre ha estado ligado a la política. Entonces, a veces dices, bueno, ¿cómo realizar el humor precisamente para desarrollar todas estas cuestiones, ¿no? Y pues la insultan de ciertas maneras, que lo que hizo una intervención de Ángela Rodríguez Pan, que me parece súper interesante, donde ella decía, fijaros que han dicho, ¿no? A cada cual es menos creativo, pero fijaros que es un poco tan creativo, que me llaman ballena. Entonces decía, no estaba hablando de ninguna de las medidas que haya podido adoptar, sino de mi peso y tal cual. Y entonces dice, cuidado, que no me acerca la cosa que me van a clavar un arpón y decís, ostras, pues parece que no, pero desde el humor, por ejemplo, se pueden subvertir un montón de esos marcos, ¿no? Entonces, bueno, estoy dando unas pinceladas como muy básicas, diréis, pero yo misma después de utilizar todo eso tantísimas veces me pregunto cómo se puede hacer. Porque las lógicas mediáticas y discursivas yo creo que va a ser muy difícil subvertirlas en los espacios pues, de los medios, ¿no? Donde sabemos que hay una serie de grupos a nivel mundial que controlan todo y donde hay personalización, campañas activas, etcétera, 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 ¿no? Pero igual yo puedo romper el triángulo del drama, desde el propio triángulo del drama, explicando que esos papeles que se han asignado no son tales, ¿sí? Como cuando Trump decía, our movement, y nadie le llegó a criticar que eso no era ningún movimiento. En ningún momento. Digo, los medios más tradicionales. Sí, muy bien, es que también hay que pensar como que, y eso es parte del poder. Él construye un movimiento, pero esto que tú dices es muy artificial. Él nos viene a explicar que es un movimiento como espontáneo que surge de la sociedad civil porque tiene una necesidad, y entonces él es una herramienta más que ha surgido de ahí. Yo creo que para entender, digamos, algo de lo que está sucediendo aquí, porque como que están las lógicas campistas, las lógicas populistas de derecha excluyentes a los neofascismos, tienen un elemento también de movilización social. Sí, claramente. De molecularidad de la, digamos, que hay un compromiso con ese modo de pensar y hay una racionalidad terrible, excluyente, basada. O sea, lo que creo que distingue la propaganda fascista de la propaganda conservadora es que hay una perversa relación de nuevo entre medios y fines, que yo creo que para mí es un tema a la hora de pensar, bueno, que efectivamente hay discursos de comunicación, discursos de poder. Creo que la propaganda que se hace de abajo arriba no es la misma que se hace de arriba abajo, porque creo que la relación entre medios y fines es diferente, no es lo mismo obviamente hacer propaganda teniendo televisión que teniendo cartones. De propaganda, incluso las propias tecnologías de comunicación son muy diferentes. Las formas de la propaganda de izquierda, bueno, la propaganda emancipadora, tienden a ser diferentes de las formas de la propaganda conservadora. Y creo que lo que caracteriza históricamente a los movimientos emancipadores es que consiguen encontrar un equilibrio entre medios y fines. No es una cuestión de comunicación estratégica, no puedes desvincular tu mundo de lo que dices que es tu mundo. Y de una manera perversa, el fascismo hace algo semejante, pero bueno, nada, como hay un compromiso con estas formas de pensar que no es pura estrategia, no es puro cinismo, no. O sea, hay un compromiso para sostener la verdad de esos discursos en la vida y con los cuerpos, ¿no? Lo cual es lo que lo hace precisamente peligroso en el sentido más material de la palabra. A mí me resulta curioso porque si fueran las cosas que ha construido Vox, como tú dices, es un artificio absoluto. Pero luego en realidad ellos están logrando un proyecto que en parte es un movimiento de abajo arriba. Y eso es lo que es realmente alucinante, ¿no? Y es que parte no es. Bueno, porque en parte conecta efectivamente con un sector de la población que efectivamente siente que la corrección política, el feminismo y todos los movimientos sociales les han impuesto una realidad con la que ellos no están de acuerdo, claro. Y efectivamente juega bien esa relación. Decimos lo que tú piensas en estos sectores, claro. Otra cosa es que sea un discurso mayoritario. Y también yo creo que el triángulo de la víctima se puede dar vuelta aplicando a ellos. Aquí va a salvar, o sea, esto era el elemento, por ejemplo, la desafección. Ante la desafección surge de utopías incumplidas o de promesas incumplidas. Pues esto se les puede aplicar a ellos. Empezar campañas contra la música, lo que está bien eficaz.
de ningún lado han logrado cambiar nada de la dirección que pretenden. Uno. Segundo, es por parte del sistema. Está en el debate de Andalucía. Bueno, tú eres la primera que se está chupando el bote. Y luego hay otro elemento con el que estoy. Yo creo que sí, en esto estoy de acuerdo contigo. Que estas mismas herramientas se pueden volver en contra, se pueden utilizar en contra. Bueno, en lo que no estoy de acuerdo es el tema de los significantes. Pero que algunos significantes que son contradictorios con el fin de ninguna transformación. Los significantes de patria depende. Y en patria nueva, esto de la nueva trova, no es la misma que la patria que la que estamos hablando. Y yo creo que meterse en guerra cultural de esa la vamos a perder porque ellos son más potentes. Ya comenté la gente de España. Es un país, es un Estado plurinacional que la Constitución es federal. Llevamos 30 años mostrando que no lo es. Entonces, yo creo que más valdría la pena contar por el otro significante que nadie utiliza. Se toma efectivamente la bomba de profundidad. Esto de la nación homogénea es una utopía que no existe en la realidad. Las naciones, las sociedades son diversas. Y entonces no entrar en la pelea sobre si la patria es progresista o conservadora, sino en que la patria como concepto es una mentira. Y entonces creo que esto nos lleva a una dinámica de una estrategia de comunicación que es rompedora con esas tendencias conservadoras, porque es negar de base algo, o sea, el elemento básico que se plantea, ¿no? Una sociedad, una cultura homogénea, porque eso no existe en ninguna parte ni nunca las sociedades lo que sí es imponer una sobre otra, que es la forma que se estudiaron las naciones modernas. Yo solo quería comentar una cosa, que es, dentro de que yo no soy experta en política, como ya ha comentado hace poco Paula, simplemente he empezado a estudiarlo un poquito y quiero hacerlo en una asignatura, pero pienso que igual el debate ese de propaganda realmente se puede no disolver, sino conciliar en el sentido de que quizás es una palabra polisémica que tiene dos acepciones, la acepción de propaganda engañosa y la acepción de un tipo de, bueno, es que a lo mejor no estoy siendo precisa, pero relacionado con la comunicación política, una manera, como explicabas, de intentar acceder, perpetuar o cambiar el poder. No sé si me explico. Igual es que no es incompatible, tienen los dos significados a la vez, pienso yo, es solo una aporte. Sí, bueno, pues se debe tener su comunicación, nos distintas por este tipo de cosas. Lo que se es la posición de promover una discusión que es la misma posibilidad que parece más enseñar que para la universidad estamos hablando de comunicación. Una cosita que me ha llamado mucho la atención con el triángulo del drama, que en realidad lo que están utilizando es la política del miedo. Es decir, que al final no dejan de ser, entonces yo creo que ha sido Germán el que lo ha comentado, los individualismos, yo creo que es una forma, o sea, presentar personas concretas para intentar decir, pero realmente esta persona te da miedo, y intentar un poco atajar ese triángulo del drama, ese miedo desde el ejemplo, desde lo concreto, porque al final esto se basa en la generalización. Todos los inmigrantes producen no sé qué, todos los políticos de no sé. Entonces, a lo mejor esa puede ser una estrategia también que sirva para atajar, concretar. O sea, es como si tú presentas a tu abuela, que el ejemplo que ponías, tu abuela no te da miedo, porque es algo concreto que ves, mientras que un ente abstracto es algo irreal que sí que puedes
entender como algo que produce. Entonces yo intentaría atajar esas emociones tan negativas desde lo individual y lo concreto. Ya es un poco. Por ahí va un poco lo que decía. Y sumándome a lo que decía compañero sobre la parte de conocimiento muy rápido, que muchas veces creo que, bueno, Podemos apostó muy claramente por la patria viendo los estudios que habían realizado sus dirigentes sobre la política latinoamericana. Política donde la patria tiene una trayectoria histórica muy diferente. Hay que olvidar que el mundo de las bases y las dos formas clásicas de utilizar el concepto de patria, una es la más fácil hoy en día, es la étnica, la histórica, vamos a acudir a los momentos fundacionales o importantes y a ver cuáles tenemos en España para acudir. Eso no hay una tradición. Ya podemos intentar crearla, pero tú no creas eso de un día para otro. Entonces, a día de hoy, o bien crear una patria en base a unas instituciones nuevas, como hicieron Francia y Estados Unidos en su momento, creando, digamos, la democracia representativa y basando la república en la democracia moderna, o no tienes las bases en las que crearlo. Entonces, cuando hablas de patria, la gente está pensando pues, en los sitios históricos de Pelayo y de todas las cosas que hablamos todo el rato. Por eso creo que no es A mí hay un par de cosas que me llaman la atención de cómo, sobre todo desde los partidos, se lleva todo esto. Una es que después de varios años se siga cayendo en las mismas trampas, ¿no? Parece que es obvio que es lo que va a pasar, si tú vas a ir al Congreso, te dicen no sé qué, y tú respondes colocándote, no siendo Irene Montero normal, sino haciendo el papel de Irene Montero, la que chilla, la que se puede decir fascismo, no sé qué tal. A los 5 minutos, todas las redes de la Comunidad de Madrid, del PP, no sé qué, poniendo, súbate el volumen, ¿no? O sea, una respuesta que confirma al adversario en lo que tú te quieres oponer, ¿no? O la otra consejera de ella, ¿no? El PAN, ¿no? Que salió a decir lo de los jueces que son todos unos artistas y no sé qué, ¿no? Como que nos dedicamos a confirmar la caricatura, ¿no? Muchas veces. Luego, ligado a esto, creo que tenemos otro problema, que es el del tiempo de las noticias en los medios y sobre todo en Internet. Que, bueno, yo recuerdo en la época de Carnera, el famoso tema de la cabalgata de los Reyes Magos, era una cosa absolutamente ridícula. Pero ¿cómo puede ser que todo el mundo está hablando del traje de los Reyes Magos? Entonces aquello duró un par de días. Y en esos 2 días, el ayuntamiento, Carnera, eran espantosos. Entonces, si se hubiera quedado ahí, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que eso se hace un incendio, nadie responde a eso, y entonces el incendio que queda, pues son los ridículos que no nos entienden. Tuvimos la suerte de que a la Cayetana Álvarez de Toledo, a los 3 o 4 días se le ocurrió decir lo de Manuela Carnera no te lo perdonaré jamás. No sé qué. Y de repente la noticia se empezó a estirar, y cuando se estiró, la noticia vino a nuestro favor. Porque claro, esto es como los trucos del guionista, ¿no? Si tú muestras una realidad, si cortas el montaje aquí, este tío es un cabrón, un asesino, que pero si ves a rodar y luego ves la complejidad, bueno, no, pues en realidad el tío estaba un poco condicionado porque ha perdido el trabajo, porque no, pues este contexto solo está cuando estiramos la noticia. ¿Qué ocurre? Que la estrategia básica de la izquierda es, hostia, el incendio que es capaz de, en vez de usar el incendio y que la noticia esté y pum, 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 y así a las 3 semanas todo el mundo dice, pero si esto no, es verdad, hay una complejidad detrás, hay factores, ¿no? Esta complejidad que sería, de alguna manera, ese debate que estamos diciendo racional, es que es imposible de detener. O sea,
Por ejemplo, esto de los violadores que dicen ahora, pues dentro de 2 meses no habrá ni uno en la calle, todos los jueces estarán aplicando las normativas como se aplicaba de ayer y ya está, y nadie le dará la razón a Irene Montero, quedará la imagen de que se ponen a chillar o que se lo juecen, no sé si no se paran. Pero a mí esto es una cosa que me alucina, que no se haya aprendido a manejar cosas que son más o menos elementales, o sea, que no hay... Si no hay... Dos temas y hay temas en los que no puedes hablar. Muchas veces. Temas de seguridad, inmigraciones, son temas que parece que no les conviene hablar. Pero insisto, pero eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Pero porque controlar la agenda, porque en lo gordo, en lo grueso, en el primer impacto, perdemos. Pero cuando tú sacas a los jueces, una vez sacaron el programa de CD4 a explicar cómo era lo de la ocupación, no sé qué, después de 2 años de repente empiezan a aparecer matices. Sí, pero eso está aquí. Estamos enfocando siempre en la cuestión, como si fuese un problema de técnicas comunicativas, pues podríamos usar las técnicas comunicativas mejor y nos despistamos que el espacio donde se va a tener esta discusión ya está grabado. No se puede ganar este juego, porque no tienes no es un juego, digamos, de 11 contra 11, no tienes 11 jugadores en ese juego. Los comentaristas que van a asumir supuestamente tus puntos de vista los van a usar contra ti. Los comentaristas de izquierdas no son comentaristas de izquierdas. Como que hay toda una cantidad de, digamos, dispositivos mediáticos que están incorporados a esa conversación que hace que vayas a perder de entrada. Yo creo que tienes tú mismo hablas de los ejemplos, contra ejemplos. Claro. De 15. Pero entonces, efectivamente, este es un círculo sagrado hasta el punto que lo logra romper. Claro. Y la pregunta es, ¿dónde lo quebras? Porque el 15M, la continuidad de la movilización y que hubiera, y que la propia Fuerza dijera que 60%, incluso todos los PP estaban a favor de pero eso lo vas a hacer en la medida en la que no estés en los medios. O sea, en la medida en la que haya unos cuerpos en espacios sosteniendo unas verdades. En el momento en que nos vamos todos a la representación, una lógica que está pasando ahora en general, y es que pasa de que es muy efectiva esa propaganda de abajo, y es que nos hemos todos pensado que somos políticos o comunicadores con un montón de seguidores, de verdad, y en realidad, pues bueno, a lo mejor aquí hay algunos, pero y por eso no podemos hablar de estrategias de calidad. Estamos hablando de todo el rato de estrategias como que no podemos implementar. Entonces, a lo mejor tocaría más hablar de qué podemos hacer en el barrio, en la universidad, en el centro social y tal, porque es nuestro ámbito, ¿no? Bueno, eso que tarde, no sé si ellos hablaron de la podemos, por ejemplo, porque incluso no podemos, porque yo creo que establecer lo que le llaman la política de base y hacer su correlato también con mujeres. Por ejemplo, cuando tuvo los grupos, o sea, lo que llaman la grassroots politics, ¿no? Los círculos, eso fue muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Porque al final una tecnología es una herramienta. Es verdad que igual está confeccionada de tal manera que te da unas otras posibilidades, pero es verdad que la puedes utilizar también en unos sentidos en otros. Y por ejemplo, ellos se acercaron desde la base, ¿no? Desde la política real, pues a un montón de profesionales, a personas a partir de su edad, a partir de determinadas característicticas, y luego trataron de hacer el correlato en el mundo digital. Porque también es cierto que a veces yo no sé hasta qué punto hay una visión entre el mundo real y el mundo digital. En ciertos aspectos, casi eso uno llega a perderse, ¿no? También. Entonces, o sea sí entiendo mucho de lo que decís y entiendo que hay que hacer mucha política de base, ¿no? y que es necesario. Pero creo que no sé si se puede renunciar, aunque se vaya a hacer, no sé si se puede renunciar a estar en ciertos espacios. ¿Se puede renunciar a estar en ciertos espacios? No, yo no, claro que no. Para eso tenemos que poner la posibilidad. No puede, pero como dejar de paso, igual, No, mira, otra gente que hace la política. ¿De qué estamos hablando? Entre nosotros estamos hablando de algo político. Cuando no está escuchando. Claro, yo tengo más interacción en mi clase. Claro, pues yo en mi clase intento explicar ciertos conceptos y ciertas ideas de manera que sean asequibles. Les explico cómo se cambia el concepto de mini al de precariedad informal. Eso fue gracias a
CPM, ¿no? O sea, cómo está aplicando esa metáfora, en base a qué tal, pues sí, claro, en esos ámbitos puedo trabajar, en la asociación del barrio, etcétera, también, claro. Pero muchas veces, incluso ahí, implementando... Y en las propias redes también, ¿eh? Pero hablando de esas cosas, hablando de lo que ocurre en el día a día, de conexión que habéis hablado también, del contexto con el discurso, pero parece que muchas veces la política actual es sumarse a la estrategia comunicativa de un partido y ya está. Entonces, vamos a la propaganda. Sí, lo que intentamos de la gente por eso, parece que explicar una cosa y automáticamente estás haciendo un montón, cuando en realidad no estás haciendo nada. Bueno, pues si os parece, podemos seguir debatiendo. Bueno, muchas gracias a los que quedáis y en especial a Óscar por su aportación. Gracias, Óscar. Un abrazo para todos.